¿Alguna vez has sentido que tus pasos te llevan a lugares donde no deberías estar? ¿Has notado que después de visitar ciertos ambientes, tu paz se desvanece, tu fe se enfría y esa conexión íntima con Dios que antes tenías parece haberse perdido en el vacío? Lo que estás experimentando no es casualidad, es una advertencia urgente del cielo. Si estás viendo este video ahora mismo, no es por accidente. El Espíritu Santo te ha guiado hasta aquí, porque hay un secreto bíblico que puede transformar completamente la manera en que caminas por esta vida. Un misterio escondido en las páginas de las Escrituras que los antiguos conocían, pero que la Iglesia moderna ha olvidado casi por completo. Hoy vas a descubrir por qué los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca presentaban una ofrenda sin sal, por qué Jesús nos llamó específicamente sal de la tierra, y cómo este principio espiritual puede sellar tus pasos con una autoridad que hará retroceder a las fuerzas de las tinieblas que han estado saboteando tu destino. La Biblia dice en Levítico 2:13, «Y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios». Esto no era una sugerencia, era una orden divina que establecía un pacto eterno e inquebrantable. Y cuando entiendas lo que realmente significa caminar bajo el pacto de sal, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. En los próximos minutos, el Espíritu Santo va a revelarte 20 verdades poderosas sobre el secreto espiritual de la sal, en los zapatos que puede cambiar tu destino para siempre. Vas a entender por qué tus pasos no son neutros, por qué cada lugar que pisas tiene consecuencias eternas, y cómo puedes activar una protección sobrenatural que transformará cada ambiente que toques. Pero te advierto, lo que vas a escuchar hoy confrontará tu manera de vivir la fe. Te desafiará a tomar en serio el poder que Dios ha puesto en tus manos. Y cuando llegues al final de este mensaje, tendrás que decidir si vas a seguir caminando como siempre, o si vas a activar el poder del pacto de sal que puede revolucionar tu destino. No te vayas, quédate hasta el último minuto, porque la revelación más poderosa viene al final. Tu vida está a punto de cambiar. Hay secretos en la Biblia que permanecen ocultos hasta que el Espíritu Santo decide revelarlos a corazones hambrientos de verdad. La sal, ese elemento tan común en nuestras cocinas, lleva consigo un poder espiritual que trasciende lo natural y se adentra en los misterios más profundos de Dios. Cuando Jesucristo declaró en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra», no estaba haciendo una comparación casual, sino revelando una identidad espiritual que define la esencia misma del creyente. La sal en las Escrituras representa pureza, preservación, consagración y autoridad espiritual, conceptos que van mucho más allá de su uso como simple condimento. Es un símbolo que conecta el cielo con la tierra, lo sagrado con lo cotidiano, lo eterno con lo temporal. Cada grano de sal lleva en sí mismo la capacidad de preservar, de dar sabor, de purificar y de sellar pactos que trascienden las limitaciones humanas. En el Antiguo Testamento la sal era tan valiosa que se utilizaba como moneda de cambio, pero su valor espiritual superaba cualquier precio terrenal. Levítico 2:13 establece una orden divina que no puede ser ignorada. «Y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». Esta no era una sugerencia, sino un mandamiento que revelaba la naturaleza incorruptible que Dios esperaba de sus hijos. La sal tenía el poder de preservar las ofrendas de la corrupción, así como la fe debe preservar al creyente de la contaminación del mundo.
Cuando entendemos que cada paso que damos es una ofrenda viviente ante el altar del Altísimo, comprendemos por qué la sal en nuestros zapatos no es superstición, sino una declaración profética de que nuestros caminos están consagrados a Jesucristo. El simbolismo de la sal trasciende culturas y épocas, porque representa principios eternos que Dios estableció desde la fundación del mundo. En 2 Crónicas 13:5, la Biblia habla del pacto de sal como algo perpetuo e inquebrantable. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Un pacto de sal era el más sagrado de todos los acuerdos, porque la sal no se corrompe, no se deteriora, no pierde su esencia con el tiempo. Así debe ser la fe del creyente, incorruptible, permanente, resistente a las presiones del mundo. Cuando colocamos sal en nuestros zapatos, estamos declarando que nuestros pasos están bajo este mismo pacto eterno, que no caminaremos según las fluctuaciones de nuestras emociones o las presiones externas, sino según la voluntad inmutable de Dios. La autoridad espiritual que emana de la sal no es algo que se pueda fabricar o imitar. Es una unción que se recibe cuando el corazón se rinde completamente a los propósitos divinos. Jesús no solo nos llamó sal de la tierra, sino que nos advirtió sobre el peligro de perder nuestra salinidad. Mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Esta advertencia penetra el alma como una espada de dos filos, porque revela que es posible perder la esencia espiritual que nos define como hijos de Dios. Un creyente sin sal es como un guerrero sin armadura, como una lámpara sin aceite, como un altar sin fuego. La sal en nuestros zapatos se convierte entonces en un recordatorio constante de quiénes somos en Cristo y de la responsabilidad que llevamos de preservar la pureza en un mundo corrompido. Pero la revelación más profunda sobre la sal viene cuando entendemos que representa la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Así como la sal da sabor a los alimentos, la presencia del Espíritu Santo da sabor a nuestra existencia. Sin esta presencia, la vida se vuelve insípida, sin propósito, sin dirección. Colosenses 4:6 nos exhorta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras, nuestros pasos, nuestras decisiones deben estar sazonadas con esta gracia divina que preserva, purifica y transforma todo lo que toca. Cuando caminamos con sal en nuestros zapatos, estamos declarando que cada lugar que pisemos será impregnado con la presencia de Dios, que cada territorio que conquistemos será santificado por su poder. La mente humana no puede comprender completamente los misterios que Dios estableció en sus ordenanzas, pero cuando el Espíritu Santo ilumina las Escrituras, revelaciones poderosas emergen de lo que parecían simples rituales. En Levítico 2:13, Dios no sugirió, sino que ordenó categóricamente que toda ofrenda presentada en el altar fuera acompañada de sal, estableciendo así un principio espiritual que trasciende el tiempo y se aplica a cada aspecto de nuestra vida cristiana. Esta orden divina no era arbitraria, era la manifestación de un pacto incorruptible y eterno que Dios deseaba establecer con su pueblo. Cada grano de sal sobre la ofrenda era una declaración silenciosa pero poderosa de que lo que se presentaba ante Dios era santo, puro, preservado de toda contaminación. La sal simbolizaba la naturaleza eterna del pacto, la permanencia de la relación entre el Creador y su creación, la inmutabilidad de los propósitos divinos que no pueden ser alterados por las circunstancias temporales. Cuando Dios ordenó,
Que la sal acompañara cada ofrenda estaba estableciendo un estándar de santidad que debía caracterizar toda aproximación a su presencia. Números 18-19 confirma esta verdad. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. La palabra perpetuo aparece 2 veces en este versículo, enfatizando la naturaleza eterna de este pacto. No era algo temporal, sujeto a cambios o modificaciones según las épocas o culturas. Era una ordenanza que trascendía generaciones, que se extendía desde el pasado hacia el futuro, abarcando toda la descendencia espiritual de los que caminan en fe. Esta sal representaba la fidelidad inquebrantable de Dios hacia sus hijos y la respuesta de fidelidad que Él esperaba de ellos. El acto de añadir sal a las ofrendas no era meramente ceremonial, era profundamente profético, señalando hacia una realidad espiritual que se manifestaría plenamente en Jesucristo. Cada ofrenda con sal era una sombra de la ofrenda perfecta que Cristo haría en la cruz, donde su sacrificio sería preservado eternamente, sin corrupción, sin deterioro, sin pérdida de poder. Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Esta inmutabilidad de Cristo es lo que la sal representaba en las ofrendas del Antiguo Testamento. Cuando ponemos sal en nuestros zapatos, estamos conectando nuestros pasos con esta realidad eterna, declarando que caminamos no en nuestra propia fuerza, sino en el poder del sacrificio inmutable de Cristo. Nuestros pasos se convierten en extensiones de su ofrenda perfecta, preservados por su gracia, santificados por su sangre. La orden divina de la sal revela también la importancia de la intención del corazón en toda ofrenda presentada a Dios. No bastaba con cumplir el ritual externo. La sal demandaba que el corazón del oferente estuviera en sintonía con la santidad de Dios. Salmo 51:17 nos recuerda: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La sal sin un corazón rendido era inútil. El corazón, sin la preservación de la sal, era vulnerable a la corrupción. Esta dualidad nos enseña que cuando colocamos sal en nuestros zapatos, debe ser acompañada de una entrega total de nuestros caminos a Dios. No es un amuleto mágico, sino un símbolo de consagración que debe reflejar la realidad interior de un alma completamente rendida a los propósitos divinos. Cada paso debe ser una ofrenda consciente, cada decisión una presentación ante el altar del Altísimo. La profundidad de esta ordenanza se revela cuando comprendemos que Dios estaba estableciendo un principio que se extendería más allá del templo físico hacia el templo viviente que es cada creyente. 1 Corintios 6:19 declara: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si nuestro cuerpo es templo, entonces nuestros pasos son las ofrendas que presentamos diariamente ante Dios. La sal en nuestros zapatos se convierte en la declaración de que estos pasos están consagrados, preservados de la corrupción del mundo, santificados para los propósitos eternos. No caminamos para nosotros mismos, sino como ofrendas vivientes que han sido sazonadas con la sal del pacto eterno. Cada lugar que pisamos se convierte en terreno santo, cada decisión en una ofrenda que asciende como incienso ante el trono de la gracia.
En las profundidades de los misterios divinos existe una verdad que pocos comprenden. El pacto de sal no era simplemente un ritual, sino una declaración que resonaba desde la tierra hasta los cielos, estableciendo una conexión inquebrantable entre el alma humana y el corazón de Dios. Cuando la sal se esparcía sobre la ofrenda en el altar, no era un acto silencioso. Era una proclamación audible en el reino espiritual, una declaración que anunciaba que lo presentado ante Dios era santo, incorruptible y serio. Esta declaración trascendía las palabras humanas, porque hablaba el lenguaje del Espíritu, comunicando verdades eternas que las limitaciones del lenguaje terrenal no pueden expresar completamente. La sal se convertía en la voz de la ofrenda, gritando al universo que un pacto sagrado había sido establecido, que una alianza eterna había sido sellada entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. La naturaleza de esta declaración se revela en su capacidad de sellar acuerdos que van más allá del tiempo y las circunstancias. 2 Crónicas 13:5 habla del reino dado a David bajo pacto de sal, indicando que este tipo de pacto era considerado el más sagrado y permanente de todos los acuerdos posibles. A diferencia de otros pactos que podían ser rotos o modificados, el pacto de sal era inquebrantable porque la sal misma representa la inmutabilidad. Cuando Dios establecía un pacto de sal, estaba comprometiendo su propia naturaleza eterna e inmutable como garantía del cumplimiento. Esta es la razón por la cual colocar sal en nuestros zapatos no es un acto supersticioso, sino una declaración profética de que nuestros pasos están bajo este mismo tipo de pacto eterno. Estamos declarando que no caminamos según nuestras propias fuerzas o deseos, sino bajo la cobertura de un acuerdo divino que no puede ser alterado por las tormentas de la vida. La declaración del pacto de sal resonaba con autoridad espiritual porque establecía territorios y dominios en el reino invisible. Cada vez que la sal tocaba la ofrenda, se establecían límites espirituales que las fuerzas de las tinieblas no podían cruzar. Era como si se trazara una línea en la arena del tiempo, separando lo sagrado de lo profano, lo consagrado de lo común, lo eterno de lo temporal. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El pacto de sal establecía autoridad en estas regiones celestes, declarando que el territorio cubierto por este pacto estaba bajo la jurisdicción divina. Cuando caminamos con sal en nuestros zapatos, estamos extendiendo esta autoridad a cada lugar que pisamos, declarando que el reino de Dios avanza con cada paso que damos. La profundidad de esta declaración se manifiesta en su capacidad de transformar la naturaleza misma de quien la hace. No es simplemente una proclamación externa, sino una transformación interna que alinea el corazón del creyente con los propósitos eternos de Dios. Romanos 12:1 nos exhorta: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando declaramos el pacto de sal sobre nuestros pasos, estamos presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, reconociendo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos compró con precio. Esta declaración cambia la naturaleza de nuestras motivaciones, purifica nuestras intenciones, santifica nuestras decisiones. Ya no caminamos para satisfacer nuestros propios deseos, sino para cumplir los propósitos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Pero la revelación más poderosa sobre esta declaración es que establece una comunicación directa entre el corazón del creyente y el corazón de Dios. Jeremías 33:3 promete: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». El pacto de sal abre canales de comunicación que van más allá de las oraciones tradicionales. Establece una conexión espiritual donde cada paso se convierte en una conversación con Dios, cada decisión en una consulta divina, cada movimiento en una danza sagrada entre el alma y su Creador. La sal en nuestros zapatos se convierte en el recordatorio constante de que estamos en comunicación permanente con el cielo, que nuestros pasos son monitoreados, guiados y bendecidos por aquel que conoce el fin desde el principio. Esta declaración nos libera de la ansiedad de tomar decisiones incorrectas, porque sabemos que caminamos bajo la cobertura de un pacto que garantiza la dirección divina en cada paso de nuestro peregrinar. En los misterios más profundos de la adoración verdadera se esconde una verdad que puede revolucionar la vida espiritual de todo creyente. Una ofrenda con sal, pero sin un corazón rendido, no tenía valor alguno ante los ojos de Dios. Esta revelación penetra como espada de dos filos en el alma de quienes buscan agradar al Altísimo, porque expone la realidad de que Dios no se impresiona con rituales externos cuando el corazón permanece dividido, contaminado o resistente a su voluntad. Y 2 Samuel 16:7 declara con autoridad divina: «Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». La sal sobre la ofrenda era visible, medible, tangible, pero el corazón del oferente era lo que determinaba si esa ofrenda ascendía como fragancia agradable ante el trono de Dios o si era rechazada como un acto vacío de significado espiritual. Esta verdad trasciende épocas y culturas, aplicándose directamente a nuestra vida cristiana contemporánea, donde es posible cumplir con todas las formas externas de religiosidad, mientras el corazón permanece frío, distante, no consagrado. El pacto de sal demandaba una sincronización perfecta entre la acción externa y la intención interna, entre el ritual visible y la realidad espiritual del corazón. Salmo 51, 16, 17 revela esta verdad con claridad meridiana. «Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». David, el hombre conforme al corazón de Dios, comprendía que ninguna ofrenda externa podía sustituir la entrega genuina del corazón. La sal podía preservar la ofrenda de la corrupción física, pero solo un corazón quebrantado podía preservar la ofrenda de la corrupción espiritual. Cuando colocamos sal en nuestros zapatos, debe ser acompañada de un examen profundo de nuestras motivaciones, un escudriñamiento honesto de nuestras intenciones, una rendición completa de nuestros caminos a la voluntad divina. Sin esta sincronización del corazón, la sal se convierte en un símbolo vacío, en un ritual sin poder, en una tradición sin transformación. La importancia del corazón en la ofrenda se magnifica cuando comprendemos que Dios no necesita nuestros rituales, pero desea nuestra comunión. Isaías 1, 11, 13 expresa el corazón de Dios hacia las ofrendas sin corazón. «¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación».
Estas palabras penetran el alma porque revelan que es posible que nuestras prácticas religiosas se conviertan en abominación cuando no fluyen de un corazón genuinamente entregado. La sal en nuestros zapatos puede convertirse en vana ofrenda si no está respaldada por una vida que refleje los valores del reino, por decisiones que honren a Dios, por pasos que busquen su gloria por encima de nuestros propios intereses. El corazón en la ofrenda determina no solo la aceptación divina, sino también el poder transformador que esa ofrenda libera en la vida del oferente. Cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios, la sal en la ofrenda se convierte en un catalizador espiritual que desata bendiciones, protección, dirección y favor divino. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la fuente de donde fluye todo lo que somos y hacemos. Si el corazón está contaminado, toda ofrenda se contamina. Si el corazón está purificado, toda ofrenda se santifica. La sal en nuestros zapatos se convierte entonces en una extensión de la pureza de nuestro corazón, en una manifestación externa de una realidad interna, en una declaración visible de una consagración invisible. Cada paso que damos con sal en nuestros zapatos debe ser respaldado por un corazón que late al ritmo de los propósitos divinos, que se quebranta ante la presencia de Dios, que se rinde sin reservas a su voluntad perfecta. La revelación más profunda sobre el corazón en la ofrenda es que Dios no solo examina nuestras intenciones presentes, sino que ve el potencial de transformación que existe en un corazón verdaderamente rendido. Jeremías 17:9-10 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce la capacidad de engaño que existe en el corazón humano, pero también conoce la capacidad de transformación que su gracia puede obrar en un corazón que se abre completamente a su influencia. Cuando colocamos sal en nuestros zapatos, con un corazón genuinamente entregado, estamos invitando a Dios a escudriñar nuestros caminos, a probar nuestras motivaciones, a purificar nuestras intenciones. No tememos este escudriñamiento porque confiamos en su misericordia y en su poder transformador. La sal se convierte en un símbolo de nuestra disposición a ser examinados, purificados y transformados por aquel que conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Existe una dimensión espiritual en cada paso que damos que la mayoría de los creyentes nunca ha considerado. Una realidad que puede transformar completamente la manera en que vivimos nuestra fe diaria. Aplicar el principio de la sal a nuestros pasos significa reconocer que caminar bajo el pacto no es simplemente una metáfora poética, sino una declaración práctica y poderosa de que no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Corintios 6:20 establece esta verdad fundamental: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada paso que damos es una oportunidad de glorificar a Dios. Cada decisión una ocasión de demostrar que pertenecemos a Él. Cada movimiento una declaración de que nuestros caminos están bajo su señorío. La sal en nuestros zapatos se convierte en el recordatorio físico de esta realidad espiritual, en el símbolo tangible de una verdad eterna que debe gobernar cada aspecto de nuestro peregrinar terrenal. Caminar bajo el pacto de sal implica tomar decisiones con conciencia espiritual, reconociendo que cada elección que hacemos
tiene repercusiones en el reino invisible y consecuencias en la eternidad. Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta verdad revela que aunque podemos hacer planes y tener intenciones, es Dios quien finalmente dirige nuestros pasos cuando caminamos bajo su pacto. La sal en nuestros zapatos se convierte en una invitación constante a buscar la dirección divina antes de tomar decisiones importantes, a consultar con el cielo antes de comprometernos con direcciones terrenales, a alinear nuestros deseos con los propósitos eternos. No significa que perdemos nuestra capacidad de elección, sino que elegimos someter nuestras elecciones a la sabiduría superior de aquel que ve el fin desde el principio. Cada paso se convierte en una colaboración entre nuestra voluntad rendida y la voluntad perfecta de Dios. La aplicación práctica del principio de sal en nuestros pasos se manifiesta en la manera en que abordamos las decisiones cotidianas, desde las más simples hasta las más complejas. Colosenses 3:17 nos exhorta: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto significa que no existe distinción entre lo sagrado y lo secular cuando caminamos bajo el pacto de sal. Cada actividad se santifica, cada decisión se consagra, cada paso se dedica a la gloria de Dios. Ir al trabajo se convierte en una misión. Hacer compras se transforma en una oportunidad de testimonio. Visitar amigos se convierte en una ocasión de ministrar. La sal en nuestros zapatos nos recuerda que llevamos la presencia de Dios a cada lugar que visitamos, que somos embajadores del reino en cada ambiente que pisamos, que representamos a Cristo en cada interacción que tenemos. El principio de la sal aplicado a nuestros pasos también implica una responsabilidad sagrada hacia aquellos que observan nuestro caminar. Mateo 5:16 declara: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestros pasos no son privados, son testimonios públicos de la realidad de nuestra fe, declaraciones visibles de la transformación que Cristo ha obrado en nuestras vidas. La sal preserva de la corrupción, y nuestros pasos preservados por la sal del pacto deben preservar también a otros de la corrupción del mundo. Cada lugar que pisamos debe quedar impregnado con la fragancia de Cristo. Cada persona que encuentra nuestro camino debe ser tocada por la gracia que llevamos. Cada ambiente que visitamos debe ser transformado por la presencia que portamos. La sal en nuestros zapatos se convierte en una declaración de que somos agentes de transformación en un mundo que necesita desesperadamente el toque sanador de Dios. La dimensión más profunda de aplicar el principio de sal a nuestros pasos es la comprensión de que estamos participando en el plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. Efesios 2:10 revela esta verdad gloriosa: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestros pasos no son accidentales, son parte de un diseño divino que fue establecido antes de la fundación del mundo. La sal en nuestros zapatos nos conecta con este propósito eterno, nos recuerda que cada paso que damos está coordinado con el plan maestro de Dios para nuestras vidas y para el mundo. No caminamos sin rumbo ni propósito, caminamos hacia destinos divinamente ordenados, hacia encuentros divinamente preparados, hacia oportunidades divinamente diseñadas. Cada paso se convierte en una participación consciente en la obra redentora de Dios.
en una colaboración activa con los propósitos del reino, en una contribución significativa al avance del Evangelio en la tierra. En un mundo donde las promesas se rompen como cristal frágil y los compromisos se desvanecen como humo en el viento, el pacto de sal emerge como un faro de esperanza que señala hacia una realidad superior donde la firmeza y la integridad no son ideales inalcanzables, sino características fundamental es de aquellos que caminan en alianza con el Dios eterno. La sal, por su naturaleza misma, representa estabilidad en un universo de cambios constantes, permanencia en medio de la transitoriedad, pureza en un ambiente de contaminación. Malaquías 3:6 declara con autoridad divina: «Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Esta inmutabilidad de Dios es lo que el pacto de sal representa y lo que debe caracterizar a todos aquellos que caminan bajo su cobertura. Cuando colocamos sal en nuestros zapatos, estamos declarando que nuestros pasos reflejarán la naturaleza inmutable de aquel con quien hemos hecho pacto, que nuestra palabra será tan confiable como la suya, que nuestros compromisos tendrán la solidez de sus promesas eternas. La firmeza que representa el pacto de sal no es rigidez inflexible, sino estabilidad inquebrantable que se mantiene firme ante las tormentas de la vida sin perder la capacidad de crecer y adaptarse a la voluntad divina. Hebreos 6:19 nos habla de una esperanza que tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esta firmeza espiritual es lo que distingue a los hijos del pacto de sal de aquellos que son llevados por todo viento de doctrina, que cambian de dirección con cada presión externa, que modifican sus convicciones según las circunstancias. La sal en nuestros zapatos se convierte en el símbolo de que hemos echado ancla en las promesas inmutables de Dios, que nuestros pasos están fundamentados en la roca sólida de su palabra, que nuestras decisiones están arraigadas en principios eternos que no cambian con las modas o las presiones sociales. Esta firmeza no es obstinación humana, sino constancia divina que fluye de una relación genuina con aquel que es la misma firmeza. La integridad que emana del pacto de sal se manifiesta en la coherencia entre lo que profesamos y lo que practicamos, entre lo que declaramos en público y lo que vivimos en privado, entre nuestras palabras y nuestras acciones. Santiago 5:12 nos exhorta: «Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación». Esta integridad radical es lo que el mundo necesita ver en los creyentes. Personas cuya palabra es su garantía, cuyas promesas son tan sólidas como contratos legales, cuya vida privada refleja sus declaraciones públicas. La sal preserva de la corrupción, y la integridad del pacto de sal preserva al creyente de la corrupción moral que caracteriza a una generación que ha perdido el sentido de la verdad absoluta. Cuando caminamos con sal en nuestros zapatos, estamos declarando que nuestros pasos serán consistentes con nuestras convicciones, que nuestras acciones respaldarán nuestras palabras, que nuestra vida será un testimonio íntegro de la transformación que Cristo ha obrado en nosotros. El mundo observa desesperadamente buscando hombres y mujeres de pacto de sal, personas que mantengan su palabra cuando es costoso hacerlo, que permanezcan fieles cuando la infidelidad parece más conveniente, que mantengan su integridad cuando la corrupción promete beneficios inmediatos. 1 Pedro 2:9 nos recuerda nuestra identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Somos llamados a ser diferentes, a destacar en un mundo de compromisos rotos y promesas vacías. La sal en nuestros zapatos se convierte en el recordatorio de que representamos a un Dios que nunca falla, que nunca miente, que nunca rompe sus promesas. Cada paso que damos debe reflejar esta confiabilidad divina. Cada decisión debe demostrar esta integridad celestial. Cada compromiso debe exhibir esta firmeza eterna. La revelación más profunda sobre la firmeza e integridad del pacto de sal es que estas cualidades no se desarrollan en la comodidad, sino que se forjan en el fuego de las pruebas y se refinan en el crisol de las dificultades. Primera Pedro 1, 6, 7 nos enseña: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas no vienen para destruir nuestra firmeza, sino para demostrarla. No llegan para quebrantar nuestra integridad, sino para purificarla. La sal en nuestros zapatos nos recuerda que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad de demostrar la solidez de nuestro pacto con Dios. Cada tentación, una ocasión de probar la pureza de nuestras motivaciones. Cada presión, una chance de exhibir la estabilidad de nuestra fe. Cuando caminamos bajo el pacto de sal, las tormentas de la vida no nos destruyen. Nos fortalecen, nos purifican, nos preparan para mayores responsabilidades en el reino de Dios. Hay una realidad en el reino espiritual que pocos creyentes comprenden completamente. Cuando nuestros pasos están sellados por el pacto de sal, las fuerzas que antes nos detenían, las barreras que parecían infranqueables, los obstáculos que bloqueaban nuestro avance, comienzan a ceder ante el poder de una vida que verdaderamente pertenece al Señor. Este no es misticismo vacío, ni pensamiento positivo disfrazado de espiritualidad. Es una verdad bíblica profunda que se manifiesta cuando entendemos que nuestros pasos no son meramente físicos, sino que llevan consigo autoridad espiritual que puede transformar atmósferas, abrir puertas cerradas y establecer el reino de Dios en territorios dominados por las tinieblas. Isaías 45:2 contiene una promesa poderosa: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Esta promesa se activa cuando nuestros pasos están alineados con los propósitos divinos, cuando caminamos no en nuestra propia fuerza, sino bajo la cobertura del pacto eterno que Dios ha establecido con aquellos que le pertenecen completamente. El sellamiento de nuestros pasos por el pacto de sal crea una resonancia espiritual que se extiende más allá de lo visible hacia dimensiones que solo pueden ser percibidas por la fe. Cada lugar que pisamos con pasos sellados se convierte en territorio conquistado para el reino. Cada decisión tomada bajo esta cobertura lleva consigo el respaldo del cielo. Cada movimiento realizado en esta autoridad desata fuerzas angelicales que trabajan a nuestro favor. Salmo 91, 11, 12 nos asegura: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esta protección angelical no es automática para todos, se activa específicamente para aquellos cuyos pasos están bajo el pacto divino, para quienes caminan en obediencia a la voluntad del Altísimo. La sal en nuestros zapatos se convierte en la señal visible de una realidad invisible, que nuestros pasos están bajo escolta celestial, que nuestros caminos están siendo preparados por fuerzas que operan en nuestro favor, que nuestro avance está respaldado
por el poder del Dios Todopoderoso. Cuando los pasos están sellados por el pacto de sal, se produce un fenómeno espiritual extraordinario. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Las oportunidades que parecían imposibles se materializan. Las conexiones divinas se manifiestan de maneras que solo pueden ser explicadas como intervención sobrenatural. Apocalipsis 3:8 contiene una promesa que se aplica directamente a esta realidad. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. La clave no está en nuestra fuerza humana, sino en nuestra fidelidad al pacto, en nuestra obediencia a su palabra, en nuestra lealtad a su nombre. La sal en nuestros zapatos representa esta fidelidad, esta obediencia, esta lealtad que activa el poder de Dios para abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. No dependemos de nuestras conexiones humanas ni de nuestras habilidades naturales. Dependemos del poder sobrenatural que se libera cuando caminamos en perfecta alineación con la voluntad divina. El impacto de pasos sellados se extiende también a las personas que encuentran nuestro camino, creando oportunidades de ministerio y transformación que van más allá de nuestras capacidades naturales. Hechos 5:15 registra un fenómeno extraordinario. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aunque Pedro era un hombre común, sus pasos llevaban tal unción que hasta su sombra tenía poder sanador. Esto no era magia ni superstición, era el resultado de una vida completamente rendida a Dios, de pasos que estaban totalmente alineados con los propósitos divinos. Cuando nuestros pasos están sellados por el pacto de sal, llevamos una presencia que puede transformar vidas, una unción que puede sanar heridas, una autoridad que puede liberar cautivos. No necesitamos programas elaborados ni estrategias complicadas. Necesitamos pasos que estén tan impregnados de la presencia de Dios que donde quiera que vayamos, su reino se establezca. La revelación más profunda sobre el impacto de pasos sellados es que este poder no se origina en nosotros, sino que fluye a través de nosotros cuando nos convertimos en canales completamente rendidos de la gracia divina. Juan 15:5 establece esta verdad fundamental: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El poder de nuestros pasos sellados no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra conexión con la fuente de todo poder. La sal en nuestros zapatos nos recuerda constantemente esta dependencia, esta necesidad de permanecer conectados con la vid verdadera para que nuestros pasos produzcan fruto eterno. Cuando entendemos que somos simplemente instrumentos en las manos del Maestro, canales de su gracia, extensiones de su amor, nuestros pasos se cargan de un poder que puede mover montañas, abrir mares, detener ejércitos y transformar naciones. El impacto no viene de nosotros, viene a través de nosotros cuando caminamos en perfecta sumisión a aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. En las profundidades de la revelación divina se encuentra una verdad que puede revolucionar completamente la manera en que los creyentes entienden su propósito y su identidad en este mundo. Cuando Jesucristo declaró en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, no estaba haciendo una comparación casual ni ofreciendo una metáfora poética, sino estableciendo una identidad espiritual que define la esencia misma de lo que significa ser hijo de Dios en una generación corrompida. Esta declaración de identidad trasciende denominaciones, culturas y épocas.
porque revela una verdad eterna sobre la naturaleza y el propósito de aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. La sal no es algo que hacemos, es algo que somos, no es una función que desempeñamos ocasionalmente, es una identidad que llevamos constantemente. Esta comprensión transforma radicalmente la manera en que vivimos, porque reconocemos que cada momento de nuestra existencia, cada interacción que tenemos, cada ambiente que pisamos, está siendo influenciado por lo que somos en nuestra esencia más profunda. La identidad de sal implica una responsabilidad sagrada de preservar lo que está en peligro de corromperse, de dar sabor a lo que se ha vuelto insípido, de purificar lo que ha sido contaminado. En el mundo antiguo, la sal era tan valiosa que se utilizaba como moneda de cambio, y los soldados romanos a menudo recibían parte de su salario en sal, de donde viene la expresión valer su peso en sal. Esta realidad histórica revela que nuestra identidad como sal de la tierra no es algo común o ordinario. Es extraordinariamente valiosa en el reino de Dios y en el mundo que necesita desesperadamente lo que llevamos. 2 Corintios 2, 14, 16 describe esta realidad. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Nuestra presencia no es neutra. Llevamos una fragancia espiritual que impacta todo ambiente que pisamos, que influencia toda persona que encontramos. La sal como identidad del creyente se manifiesta en la capacidad sobrenatural de impedir la corrupción en ambientes donde las tinieblas han establecido fortalezas. Así como la sal preserva los alimentos de la descomposición, los creyentes que entienden su identidad preservan familias de la destrucción, comunidades de la degradación moral, naciones de la decadencia espiritual. Esta no es una responsabilidad que podemos tomar a la ligera o ignorar cuando nos resulta inconveniente. Ezequiel 22:30 revela el corazón de Dios hacia esta responsabilidad. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca personas que entiendan su identidad como sal, que se pongan en la brecha, que hagan vallado contra la corrupción que amenaza con destruir todo lo que Él ama. La sal en nuestros zapatos se convierte en el recordatorio de que donde quiera que vayamos, llevamos esta responsabilidad preservadora, esta capacidad de hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. La identidad de sal también implica la capacidad de dar sabor a situaciones que se han vuelto monótonas, relaciones que han perdido su dulzura, ambientes que se han tornado amargos. Colosenses 4:6 nos instruye: sea vuestra palabra siempre, con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra presencia misma debe añadir sabor divino a las experiencias humanas. Esto significa que donde hay desesperanza, llevamos esperanza. Donde hay amargura, llevamos dulzura. Donde hay confusión, llevamos claridad. Donde hay división, llevamos unidad. No somos llamados a ser críticos amargos que señalan todo lo que está mal, sino sal que mejora todo lo que toca. Esta identidad nos convierte en agentes de transformación positiva, en catalizadores de cambio constructivo, en instrumentos de gracia que pueden convertir las situaciones más difíciles en oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. La revelación más profunda sobre nuestra identidad como sal
es que esta naturaleza no puede ser fabricada, imitada o producida por esfuerzo humano. Es el resultado de una transformación genuina que solo Cristo puede obrar en el corazón humano. Juan 3:3 establece esta verdad. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento no solo nos da acceso al reino, nos transforma en sal del reino. Esta transformación es tan radical que cambia nuestra naturaleza fundamental, nuestras motivaciones más profundas, nuestros deseos más íntimos. Ya no buscamos preservarnos a nosotros mismos, buscamos preservar lo que Dios ama. Ya no buscamos nuestro propio sabor, buscamos dar sabor a la vida de otros. Ya no buscamos nuestra propia pureza, buscamos purificar los ambientes donde Dios nos coloca. La sal en nuestros zapatos se convierte en la celebración de esta identidad transformada, en la declaración de que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, en el recordatorio de que llevamos en nosotros la naturaleza misma de aquel que nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra. Existe una dimensión del poder espiritual que permanece oculta para la mayoría de los creyentes. Una realidad que puede transformar radicalmente la efectividad de nuestro testimonio y el impacto de nuestro ministerio. Entender que nuestros pasos no son neutros, que cada movimiento que hacemos está cargado de poder espiritual, que cada decisión que tomamos libera fuerzas en el reino invisible que pueden alterar el curso de los acontecimientos tanto en nuestra vida como en la vida de aquellos que nos rodean. Esta comprensión va más allá de la teología tradicional y se adentra en los misterios más profundos de la fe, donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan de maneras que solo pueden ser entendidas por revelación divina. Efesios 1:19-20 habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo cuando le resucitó de los muertos. Este mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para nosotros y se manifiesta de manera especial cuando entendemos la autoridad espiritual que llevamos en nuestros pasos consagrados. El poder espiritual que se libera cuando caminamos con sal no es magia ni superstición. Es el resultado de una vida que está completamente alineada con los propósitos divinos, de pasos que están totalmente sometidos a la voluntad de Dios, de decisiones que fluyen de un corazón que late al ritmo del corazón del Padre. Lucas 10:19 registra las palabras de Jesús a sus discípulos: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta potestad no era exclusiva para los discípulos originales. Es la herencia de todos aquellos que caminan en obediencia a Cristo. La sal en nuestros zapatos se convierte en el símbolo de esta potestad, en la declaración de que nuestros pasos llevan autoridad para hollar las fuerzas de las tinieblas, para establecer el reino de Dios en territorios dominados por el enemigo, para liberar el poder del cielo en situaciones que parecen imposibles desde la perspectiva humana. Cuando entendemos que caminar con sal es caminar con poder espiritual, cada paso se convierte en un acto de guerra espiritual. Cada decisión en una declaración de victoria, cada movimiento en una demostración del reino de Dios. 2 Corintios 10:4 nos recuerda: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestros pasos se convierten en armas espirituales cuando están ungidos con la sal del pacto, cuando están dirigidos por la sabiduría divina, cuando están motivados por el amor de Cristo. No necesitamos gritar ni hacer demostraciones dramáticas. El poder se libera en la quietud de la obediencia,
en la simplicidad de la fe, en la constancia de la fidelidad. Cada lugar que pisamos con pasos ungidos se convierte en territorio liberado. Cada persona que encuentra nuestro camino puede ser tocada por el poder transformador que llevamos. Cada situación que enfrentamos puede ser alterada por la autoridad que fluye de una vida completamente rendida a Dios. El poder espiritual de caminar con sal se manifiesta también en la capacidad de discernir espiritualmente las atmósferas, de percibir las fuerzas que operan en diferentes ambientes, de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. 1 Juan 4:1 nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta capacidad de discernimiento no es paranoia espiritual ni hipersensibilidad emocional. Es una habilidad sobrenatural que se desarrolla cuando caminamos en íntima comunión con el Espíritu Santo. La sal preserva de la corrupción y cuando caminamos con sal, desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite detectar la corrupción antes de que nos afecte, identificar las trampas del enemigo antes de caer en ellas, reconocer las oportunidades divinas antes de que se nos escapen. Esta sensibilidad nos convierte en guerreros espirituales efectivos, en intercesores informados, en ministros que pueden tocar las necesidades reales de las personas porque percibimos lo que está sucediendo en el reino invisible. La revelación más profunda sobre el poder espiritual de caminar con sal es que este poder no se origina en técnicas o fórmulas, sino en la intimidad genuina con Dios que produce una transformación radical en nuestro carácter y en nuestras motivaciones. Juan 15:7 contiene una promesa extraordinaria: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. El poder no viene de conocer secretos espirituales, sino de permanecer en Cristo. No viene de dominar técnicas místicas, sino de permitir que sus palabras permanezcan en nosotros. La sal en nuestros zapatos se convierte en el recordatorio de esta necesidad de permanencia, de esta dependencia total de la fuente de todo poder. Cuando caminamos en esta intimidad, nuestros pasos se cargan naturalmente de poder porque llevamos la presencia misma de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. No buscamos el poder por el poder mismo, buscamos a Dios, y el poder viene como resultado natural de una relación genuina con Él. Este poder no nos enorgullece, nos humilla, porque reconocemos que somos simplemente vasos de barro que llevan un tesoro incalculable, instrumentos frágiles en las manos del Maestro Todopoderoso. En las palabras de Jesucristo se encuentra una de las advertencias más sobrias y penetrantes que jamás haya pronunciado, una que debería hacer temblar el corazón de todo creyente que ha entendido la seriedad de su llamado. Mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Esta advertencia no es una amenaza vacía ni una exageración retórica, es una realidad espiritual que se manifiesta cuando los creyentes pierden su esencia, cuando mantienen la apariencia externa de consagración, pero han perdido la sustancia interna que los hace efectivos en el reino de Dios. La sal insípida representa una de las tragedias más grandes en la vida cristiana. La pérdida de la autenticidad espiritual, la degradación de la fe genuina hacia una religiosidad vacía, la transformación de una relación viva con Dios en un conjunto de rituales sin poder. Esta condición es más peligrosa que la incredulidad abierta, porque engaña tanto al que la vive como a los que la observan, creando una falsa sensación de seguridad espiritual, mientras la realidad es que la vida ha perdido su propósito y su poder.
La sal pierde su sabor cuando se contamina con elementos extraños, cuando se mezcla con sustancias que alteran su composición química, cuando se expone a condiciones que degradan su pureza original. De manera similar, los creyentes pierden su sabor espiritual cuando permiten que elementos del mundo contaminen su fe, cuando comprometen sus convicciones para adaptarse a las presiones sociales, cuando exponen su corazón a influencias que gradualmente erosionan su sensibilidad hacia Dios. Santiago 4:4 contiene una advertencia directa sobre esta contaminación. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esta no es una llamada al aislamiento social, sino una advertencia sobre la necesidad de mantener la pureza del corazón en medio de un mundo que constantemente presiona hacia el compromiso. La sal en nuestros zapatos se convierte en un recordatorio de la necesidad de vigilar constantemente nuestra pureza espiritual, de examinar regularmente nuestras motivaciones, de proteger celosamente nuestra intimidad con Dios. La pérdida del sabor espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que comienza con pequeños compromisos, continúa con justificaciones racionales y culmina con la pérdida total de la sensibilidad hacia las cosas de Dios. Apocalipsis 2:4 registra la reprensión de Cristo a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia mantenía la doctrina correcta, realizaba las obras apropiadas, resistía la falsa enseñanza, pero había perdido la pasión que caracterizaba su relación inicial con Cristo. La sal había perdido su sabor no por contaminación externa, sino por enfriamiento interno. Esta es quizás la forma más sutil de perder la salinidad, mantener todas las formas de religiosidad mientras el corazón se enfría gradualmente hacia Dios. La sal en nuestros zapatos debe ir acompañada de un examen constante del corazón, de una evaluación honesta de nuestras motivaciones, de una renovación continua de nuestro primer amor hacia Cristo. La advertencia sobre la sal insípida incluye también la terrible realidad de que una vez que la sal pierde su sabor, no puede ser restaurada por medios naturales. En el mundo físico, la sal que ha perdido su salinidad no puede ser resalada, debe ser desechada. Sin embargo, en el reino espiritual, la gracia de Dios puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. Jeremías 3:22 contiene una invitación llena de esperanza. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. La restauración es posible, pero requiere un reconocimiento honesto de la condición espiritual, un arrepentimiento genuino que va más allá de las lágrimas superficiales, una entrega renovada que restaure la intimidad perdida con Dios. La sal en nuestros zapatos puede ser parte de esta restauración, un símbolo de la decisión de regresar a la pureza original, de recuperar la pasión perdida, de restaurar la efectividad espiritual que se había desvanecido. La revelación más sobria sobre la sal insípida es que su destino final es ser echada fuera y hollada por los hombres. Una descripción que habla de la pérdida total de la influencia espiritual, del respeto y de la efectividad en el reino de Dios. 1 Corintios 9:27 expresa el temor del apóstol Pablo sobre esta posibilidad. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía que era posible perder la efectividad ministerial, la autoridad espiritual, la influencia en el reino. Esta no es una amenaza para atemorizar, sino una advertencia para motivar la vigilancia espiritual constante. La sal en nuestros zapatos
se convierte en un recordatorio diario de la necesidad de mantener nuestra salinidad, de proteger nuestra pureza, de cultivar nuestra intimidad con Dios. No podemos dar por sentada nuestra condición espiritual. Debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, manteniendo siempre la humildad que reconoce nuestra dependencia total de la gracia divina para permanecer fieles hasta el fin. Hay momentos en la vida cristiana cuando el alma necesita recordatorios tangibles de verdades espirituales eternas, cuando las presiones del mundo amenazan con hacernos olvidar quiénes somos y a quién pertenecemos, cuando las voces de la carne y del enemigo se vuelven tan fuertes que necesitamos símbolos físicos que nos reconecten con nuestra identidad celestial. Poner sal en nuestros zapatos no es superstición ni ritual vacío. Es un acto profético que declara al alma, al mundo y a las fuerzas espirituales que nuestros pasos pertenecen a aquel que nos compró con su sangre preciosa. 1 Corintios 6, 19, 20. Establece esta verdad fundamental. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, cuales son de Dios. Esta pertenencia no es teórica, es práctica, real, tangible, y debe manifestarse en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la manera en que caminamos y las decisiones que tomamos sobre hacia dónde dirigir nuestros pasos. El acto de colocar sal en nuestros zapatos se convierte en una declaración silenciosa, pero poderosa, de que no caminamos según nuestras propias emociones, presiones externas o miedos internos, sino bajo la cobertura y dirección de un pacto eterno que trasciende las circunstancias temporales. Cada mañana, cuando realizamos este acto simbólico, estamos renovando nuestro compromiso con Dios, recordando a nuestra alma que los pasos del día están dedicados a sus propósitos, consagrados a su gloria, dirigidos por su sabiduría. Salmo 37:23 nos asegura: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Esta ordenación divina no es automática. Se activa cuando reconocemos conscientemente que pertenecemos a él y sometemos voluntariamente nuestros caminos a su dirección. La sal se convierte en el recordatorio físico de esta sumisión espiritual, en el símbolo tangible de una realidad, invisible pero poderosa. La pertenencia que simboliza la sal en nuestros zapatos nos libera de la ansiedad de tomar decisiones incorrectas, porque reconocemos que caminamos bajo la protección y dirección de aquel que conoce el fin desde el principio. Proverbios 3, 5, 6 contiene una promesa que se vuelve práctica cuando entendemos nuestra pertenencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El reconocimiento de nuestra pertenencia a Dios en todos nuestros caminos es lo que activa su dirección en nuestras veredas. No es suficiente reconocerlo en los momentos de crisis o en las decisiones importantes. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos, en cada paso que damos, en cada dirección que tomamos. La sal en nuestros zapatos se convierte en el recordatorio constante de esta necesidad de reconocimiento, de esta dependencia continua de su guía, de esta confianza absoluta en su sabiduría superior. Hermano, hermana, hemos llegado al final de un mensaje que puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Durante más de una hora, el Espíritu Santo nos ha revelado verdades profundas sobre el poder del pacto de sal, sobre la
autoridad espiritual que llevamos en nuestros pasos sobre la responsabilidad sagrada de caminar como verdadera sal de la tierra. Pero ahora viene el momento más importante, la decisión. Porque puedes escuchar 1000 mensajes, puedes conocer todas las verdades bíblicas, puedes entender todos los misterios espirituales, pero si no hay una respuesta de obediencia en tu corazón, todo se queda en conocimiento estéril que no transforma tu realidad. La sal en los zapatos no es magia, no es superstición, no es un amuleto de la suerte. Es una declaración profética de que has entendido quién eres en Cristo, de que has comprendido el poder que Dios ha puesto en tus pasos, de que estás dispuesto a caminar bajo el pacto eterno que Él estableció, con aquellos que le pertenecen completamente. Jesús dijo en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Esta no es solo una enseñanza, es una advertencia. Es posible perder nuestra salinidad. Es posible caminar sin propósito. Es posible vivir una vida cristiana insípida que no impacta a nadie ni transforma nada. Pero también es posible lo contrario. Es posible caminar con tal autoridad espiritual que cada lugar que pises sea transformado. Es posible vivir con tal pureza que preserves a otros de la corrupción. Es posible llevar tal presencia de Dios que donde quiera que vayas, el reino de los cielos se manifieste. La pregunta que te hago ahora, y que debes responder en la intimidad de tu corazón, es esta. ¿Estás dispuesto a tomar en serio tu identidad como sal de la tierra? ¿Estás preparado para que tus pasos lleven la autoridad del pacto eterno? ¿Tienes el valor de caminar de manera diferente en un mundo que ha perdido el sabor de lo sagrado? Dime en los comentarios, ¿cuál de estas 20 revelaciones impactó más profundamente tu corazón? ¿En qué área de tu vida necesitas aplicar el principio del pacto de sal? Quiero leer tu testimonio. Quiero saber cómo Dios está hablando a tu vida a través de este mensaje. Y si este video transformó tu entendimiento sobre el poder de tus pasos, si el Espíritu Santo tocó tu corazón con estas verdades, no te quedes callado. Compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque Dios tiene más revelaciones preparadas para aquellos que tienen hambre de su verdad. El próximo video que subiré puede ser la respuesta que llevas años esperando en oración. Será sobre los 7 lugares que están robando tu unción sin que te des cuenta. Una revelación que puede explicar por qué tu vida espiritual se ha estancado y cómo recuperar el fuego que una vez ardía en tu corazón. Que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, te confirme, te fortalezca y te establezca en cada paso que des bajo el pacto de sal. Que tus caminos sean ordenados por Él, que tus decisiones reflejen su sabiduría, que tu vida sea sal que preserva y luz que alumbra en medio de una generación torcida y perversa. Ve en paz, pero ve diferente. Camina en fe, pero camina con autoridad. Vive en gracia, pero vive con propósito, porque ahora sabes quién eres. Sabes lo que llevas y sabes el poder que Dios ha puesto en tus pasos. En el nombre de Jesucristo, amén.